Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Vamos a hablar de historia de Nicaragua, historia reciente de Nicaragua. 5 de abril, Domingo de Ramos en 1954. Domingo de Ramos en 1954. 4 de abril, viernes. 4 de abril, perdón. Sí. 4 de abril, era viernes. Nada más que las noticias llegaron el 5 de abril. Ah, ok. 4 de abril, entonces, de 1954 era viernes. Viernes. Sí. Viernes Santo. Que el viernes, sí, Viernes Santo. Viernes Santo, ok. Sí. En 1968, el 5 de abril cayó en Viernes de Dolores. Sí. ¿Va? Y hay dos eventos que están relacionados con la Guardia Nacional en 1954, que no es el único, porque son varios, lo que pasa es que de repente como que es como el más significativo tal vez, o el más impactante. El más impactante, pero en 1968 se produce un evento con un graduado ya de la Academia Militar, con el grado de teniente de la Guardia Nacional, ¿verdad? Que no está ejerciendo como Guardia Nacional, sino que salió pues de la Academia. De la GN salió. Sí. 1954 hay una llamada rebelión de la Guardia Nacional contra Somoza, que es como la más impactante de varias rebeliones que empiezan en 1934 inclusive. Sí, en 34. En 1934. Y en 1968, que es la fecha que se tiene conocida por el testimonio de su hermano, David, del asesinato de su hermano René, del asesinato de David Tejada Peralta. Sí. A mano de el coronel Oscar Morales. Ok. Vamos a hablar de estos hechos con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a tu persona por invitarme aquí. Estamos como dice el eslogan del programa, sumando vigores. Sumando vigores, claro. Vigores en el conocimiento. Sí. Si a mí me tocaría analizar este periodo más atrás del 54 y por supuesto más atrás del 68, que coinciden en las fechas exactamente, porque los hermanos Tejada son capturados el 4 de abril, los asesinatos se producen el 4 de abril y se conoce hasta el 5, al día siguiente de esta situación. Si caminamos y retrocedemos el calendario hasta 1934, que es donde se produce la primera rebelión de GN contra Somoza. Fijémonos en un detalle, Somoza no ha asumido el poder. Sí, es el jefe director en ese momento. Es el jefe director, pero es uno de los famosos 3 poderes de los Carlos Sandino, que viene ganando fuerza después de la muerte de Sandino. Recordemos que la Guardia Nacional fue fundada por un acuerdo, el famoso tratado Cuadrapazo-Danas-Munro, de 1928, aunque hay que decir que del lapso de 1925, 1912-25, que tuvo el país ocupado por norteamericanos, existía la idea de fundar el famoso ejército apolítico, apartidista, un ejército profesional, para evitar las confrontaciones que había, porque cada partido, en este caso liberal y conservador, tenían su propio ejército. Venía una guerra civil, hasta los rangos tenían, para manera de un testimonio oral, cuando se dio la rebelión de 1912 de Celedón y Mena, en Rivas actuó un general llamado Joaquín Argüello de Granada, que entró casualmente por la parte de Rivas, tenía que pasar por La Puebla porque estaba en una famosa colina. Cuando me refiero a La Puebla, me refiero al barrio La Puebla, por San Jorge. A este señor le decían el Ruco. Dicen que era un apodo familiar propio de los granadinos, él era de Granada. Y estaba una señora Caracas, dicen, ahí en una de las principales esquinas del barrio de La Puebla, y alguien le preguntó qué está haciendo. Bueno, que tenemos que alistarnos, aquí traigo a mis hijos, dice. Entonces, 2 de los hijos eran rasos, uno era sargento y el otro teniente. 4 hijos de ellos estaban esperando para que entrara el general por La Puebla, y como realmente sucedió. Sí. Entonces, esto nos da una idea, pues el Partido Liberal está abajo, pero tiene su ejército en cualquier momento y tenían ya los rangos.
Por supuesto que ahí los dueños de Hacienda eran, si no eran capitanes, coroneles, los peones eran los soldados. Claro, claro. Eso es interesante, importante, porque es decir, cuando hablamos de la historia militar de Nicaragua y de los grados militares en Nicaragua, antes de la conformación ya de una organización militar que empieza después de 1856, sí. Después de 1858 más bien, esa organización anterior, los grados están de acuerdo a la cantidad de gente que trabaja en mis propiedades, en mi hacienda, en mis haciendas, y que yo estoy moviendo conmigo como parte de la labor que ellos tienen que realizar, tienen que venir conmigo a combatir y a morir. Sí. Entonces, si yo traigo 10 pelados, pues seré teniente. Sí. Si traigo 500 personas, voy a ser general. General. Entonces, que era la forma como se daban antes los grados. Así era. Entonces la GN, Estados Unidos, dentro de la ocupación norteamericana, viene a modernizar, dicen, la economía, el sistema electoral, el sistema financiero, entre ellos el aparato militar. Entonces ahí es donde surge la idea de la constabularia, que ese término no existe en castellano, sino que venía de constabulary, en inglés, ¿verdad? Entonces, al españolizarse pasa a ser la constabularia, que esa la comienzan a formar ya en el periodo de don Diego Manuel Chamorro. Sí. Y la dejan constituida, pero resultó fábula. Vino el lomazo de Emiliano Chamorro, viene un nuevo acuerdo y ya se funda la academia, ya en el periodo de la academia militar, ya en el periodo de Moncada, el periodo ya de 1928. Sí, ya después de las elecciones supervisadas por Estados Unidos y garantizadas la democracia en Nicaragua. Esta academia dirigida por un norteamericano. Entonces, estos son gente que viene de los dos partidos. Es muy importante esto por lo que va a suceder posteriormente. Por ejemplo, Abelardo Cuadra, que es el protagonista, proviene del Partido Conservador. Guillermo Cuadra, su primo, del Partido Conservador. Samuel Santos, del Partido Liberal, que de paso también no era académico, pero era hacerla como equilibrada. Y para evitar, digamos, esto del desarme, bueno, ese desarme de 1927 era que dejaba eliminados los ejércitos sí, conservadores y liberales, que eran los de la guerra constitucionalista, que termina el 4 de mayo de 1927 en el Espino Negro en Tipitapa. El Espino Negro, correcto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De esta GN, de este cuerpo de académicos y soldados, son los que utilizan, sobre todo a partir de 1930, cuando ya viene con la primera camada de graduados, estamos hablando de oficiales, ¿verdad? Tenientes, subtenientes, y surgen también los primeros capitanes. El rango de sargento mayor era un rango elevado. Me acuerdo que el primer rango de Gaitán, Francisco Gaitán, fue sargento mayor. Y los marines todavía dirigían las unidades. Eso que dicen que el último combate que tuvo Sandino contra los marinos, eso es falso. Los marinos continuaron, no confiaban prácticamente en la GN. Es decir, si los sandinistas son capaces de invocarnos y derrotarnos a nosotros, esto va a ser peor. Pero bueno, la GN, el momento está involucrada pues, en el crimen de Sandino, ¿verdad? El cuerpo del Estado Mayor lo integraban no académico. Para comenzar, el mismo jefe director es un cargo político. Sí. No es un hombre que tuvo en alguna escuela académica, no, que es el sobrino del presidente. Sí. Es protegido de Moncada y protegido de Mr. Hanna, que es el encargado de negocios de Estados Unidos. Y protegido, dicen, de Mrs. Hanna, pues no me conta, ¿verdad? La esposa de él, ¿verdad? Y él, desde que llega, es un hombre pues relativamente joven. Nació en 1896, tiene 40 años. Entonces, él empieza a despertar sus ambiciones. Cuando es electo, en lugar de Castro Wagner y de Urtecho, que eran militares de carrera, y el caso de Castro Wagner viene del Partido Liberal, que creo que es el abuelo del papá de Castro Rodríguez, que participa en la... Sí. Él pasa por encima de eso, o sea, es un nombramiento realizado a partir de... Sí, no, de un acuerdo político. Un acuerdo político, una rosca. Entonces, ¿qué sucede? De que esto empieza a crear descontento en los académicos.
quiero hacer una acotación rápida. Cuando hablamos aquí de los académicos, es de los egresados de la Academia Militar que ha creado el Cuerpo de Marines en Nicaragua, ¿ya?, para justamente darle una oficialidad, es decir, los grados, a miembros de los que dirigirían la Guardia Nacional. Sí. A eso nos referimos con académicos. Institucionalizado, pues ya, Sí. ya es institucionalizado. Ese cuerpo tiene que ver rango. Pero los rangos altos y el Estado Mayor lo acaparan prácticamente no académicos. Es decir, ahí es donde está Samuel Santos, ahí es donde aparecen los hermanos González, Cervantes, donde aparecen un poco, es decir, vos sos teniente, capitán, pero estás por debajo de un coronel, que no es prácticamente en ese momento alguien que haya tenido méritos militares. Porque bueno, ¿quiénes pelearon contra Sandino? El cuerpo de mercenarios que encabezaba Juan Escamilla, organizado por Moncada. Los soldados rasos y los ailistados GN, y quienes están a cargo son los tenientes, que por supuesto van acompañados de marines, teniendo esa experiencia. Entonces, ¿qué explica la primera rebelión? Uno, está ese primer elemento de que no soportan ellos a los no académicos. A los no académicos que están por encima de ellos, ganando más, Sí. fajándose menos. No se habían fajado contra Sandino. Ellos habían soportado bajas y todo eso, un poco de deserciones, un poco de cosas, peleando contra Sandino. ¿Qué sucede? De que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, de que no se puede obviar en este sentido, de que Somoza empezó a usar desde su llegada a la dirección de la GN, ¿verdad?, con el rango de general, empieza a utilizarla como cada cuartel se convierte como una especie de casa de propaganda para la proyección de su candidatura. Sí, porque él ya está pensando en la candidatura del año 36. Algunos de ellos, junto a la cuestión de cuerpo que habían aprendido en la academia misma, fundada por norteamericanos, empiezan a discutir esto. Hagamos una pausa para justamente meternos a esta parte y cómo es del 34 al 36 ese movimiento de Somoza, pero que implica justamente la primera rebelión de la Guardia, porque esa sería en el 34 la primera rebelión de la Guardia, es decir, en el mismo año en que mata a Sandino, se le revelan a Somoza los oficiales de la Guardia Nacional. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Estamos hablando, en 1934 se produce la primera rebelión de oficiales de la Guardia Nacional en contra de Somoza, es decir, está recién instituida, que tiene 6 años la Guardia Nacional, y decimos que ahí no hay una motivación necesariamente política, la motivación es más bien de derechos, de alguna manera. Porque no egresados de la academia ocupan mejores cargos, mejores salarios, tienen más altos rangos que los egresados de la academia, que han puesto el lomo, como se dice popularmente, han puesto la sangre y están debajo de los no académicos. Y a ellos se agrava el hecho de que Somoza usaba todos los cuarteles departamentales, todas las unidades militares de la GN, como promotoría ya de su candidatura. Porque recordemos antes de Sandino dijo que habían 3 estados. 1 el del presidente, 2 el de la GN y el de nosotros. Nada más que nosotros sí respetamos la Constitución, defendemos al presidente. En este caso él está minando el poder de esa casa. Y interesante... Él Somoza. Somoza está minando el poder de esa casa. Porque ya en el 36 vienen las elecciones y él empieza a utilizar a la GN. Algunos de estos académicos resienten de que, bueno, cuerpo apartidista, en este caso, y él lo está usando, está violando la Constitución. Este resentimiento por lo anterior, ¿verdad? Pero también esto. Además de ello, hay según la confesión de Abelardo,
Ellos aún... Abelardo Cuadra, que ha participado en el asesinato de Sandino, sí, y ha combatido a Sandino. Y ha combatido a Sandino. Tenían una suerte, una especie de cargo de conciencia por la forma en cómo habían matado a Sandino y, bueno, cuán justo había sido eso y a quién había servido eso. Que los intereses de Somoza, la gente, no están pensando en votar a esa casa, no, claro de algo. Están pensando en destituir a Somoza y convertir a la GN en un cuerpo profesional. Pues. No están pensando en eliminar la GN. Ahora, según el plan de ellos comienzan en junio del 34. Algunos dicen que en mayo, ¿verdad? Pero empiezan a reunirse todos los oficiales. Y para ellos, según la apreciación de Abelardo Cuadra, si lograban ponerse de acuerdo era fácil porque ellos tenían el vínculo directo con la tropa, con los suboficiales, los sargentos, los cabos, clases y soldados. Entonces ellos tienen la relación directa con ellos. El alto mando no, en absoluto, tienen otro tipo de nivel de vida. Entonces, ¿cuál es el cabecilla principal? Es el capitán Gabriel Castillo. Participan los hermanos Delgado, que funcionan como ideólogo, Abelardo Cuadra, y empiezan a tener comunicación con los oficiales pues, que habían salido, se habían conocido en la academia y, como decimos, peleando contra Sandino. ¿Qué pasa entonces? El movimiento va creciendo, va creciendo. ¿Cómo se frustra? Bueno, se frustra por lo siguiente. Castillo, en aras de ganar, atraer más oficiales, hace una visita a Jinotega y se reúne con un grupo de oficiales que en determinado momento se reduce a 2 oficiales que tenían a su mando tropa. Un oficial de esos que no académico, que es electo por intereses políticos, de apellido Salazar, ¿verdad? Que según dice por su propio comportamiento, él vivía con cierta paranoia, ¿verdad? El comportamiento de él no me voy a referir cuál era, ¿verdad? Porque nos metemos en problemas de género. Entonces él ve, están hablando mal de mí. Entonces, de pura casualidad, cuando interroga a los oficiales, él les llega a decir que qué es lo que están hablando. Están hablando de mí. No, dice, lo que dicen, entonces ellos le refieren la infidencia de Castillo. Nosotros no queremos participar en eso, en ese movimiento. ¿Cuál movimiento? Entonces ya los agarra y los presiona. Entonces ellos confiesan parte de lo que les había dicho Castillo. Entonces comienzan las detenciones. Esas se dieron exactamente el 17 de julio de ese mismo año, 1934. Eso los toma por sorpresa, pero optan, como los capturan en algún momento, los capturan juntos, o se hacen señas y todo eso de quedarse callados. Y ninguno de ellos acepta. Pero claro, Castillo se da cuenta que metió los pies. Y Castillo se hace el cargo él solo. Y ahí es donde está el famoso... va a un consejo de guerra, salen absueltos todos y Castillo se hace cargo. Yo fui, asumió pues. Cuando lo están quitando la ceremonia militar, donde están quitando los rangos y todo degradando, él le dice, ¿y por qué no cuando le quitan las escarapelas de acá y todo esto? Entonces él dice, ¿por qué no me quita esta? Le dice, que eran las heridas que había sufrido peleando contra Sandino, ¿verdad? Bueno, este podría ser el primer intento contra Somoza, ¿no? Pero hay un segundo intento antes de que tome el poder, que es el de abril de 1935. Aquí se involucran muchos oficiales y algunas versiones la relacionaban o miraban un paralelo con la rebelión de los sargentos que se ha dado recientemente en Cuba, encabezada por Fulgencio Batista, que era un sargento. El sargento en el día que comenzó la rebelión, al día siguiente amaneció general, ¿verdad? Sí. Porque destituyen a todos los demás cargos. Nuevamente es Abelardo Cuadra. Aquí hay una situación que es distinta porque ya no es un cuerpo de oficiales, sino que es un solo oficial que tiene bastante prestigio dentro de la GN, al cual se le acercan los suboficiales y las clases quejándose de que les han recortado los salarios para favorecer siempre arriba al mando superior, pero que incluye también a oficiales. Viene el reclamo y se reúne pues Abelardo Cuadra con el grupo y ve que está el batallón de la presidencia, el campo de Marte, están un poco de rebeliones y dicen que sí, arranca, va a ser apoyado por todos los clases oficiales. Cuando él va a reunirse con Somoza y le plantea eso, Somoza se niega totalmente, pero
Cuando llegan a avisarle que están avisando de forma amenazante del batallón presidencial del campo de Marte y que de la aviación, que si no se presenta Cuadra van a proceder inmediatamente. Entonces Somoza se asusta, se dio cuenta que la cosa era seria. Pero con la habilidad que habría de caracterizarlo, convence a Abelardo Cuadra que vayan los dos al campo de Marte a reunirse con los suboficiales y que los calme, por favor, y que le echen la culpa al gobierno. Esto y el otro, porque pero además que él va a resolver el problema de los salarios y eso. Y bajan ahí, baja él con ellos, entonces ya los que estaban alzados se calman. Pero cuando Somoza da la vuelta, le reclaman que por qué no dio la orden de echar preso a Somoza ahí mismo. Que era la oportunidad de librarse de ese bandido, pues, porque tan claro que es el jefe director el que les bajó los salarios y todo eso. Y entonces él se da cuenta que perdió el momento. Cuando retorna a la unidad y logra contactar con el hermano Manolo a otras unidades, ya se da cuenta de que ya Somoza maniobró. Movió a algunos oficiales de ahí, los trasladó a otras partes, a otros les dio de franco, le llamaban. O sea, les dio de día libre. Día libre. Y esto es en el mismo abril de 1935, fijémonos ese detalle, ¿verdad? En plena Semana Santa, cuando él retorna a tratar de tomar el mando al campo de Marte, donde está el cuerpo que está apoyando, lo capturan. Abelardo Cuadra. Hay un juicio y lo condenan a muerte. Sí. Lo mandan a Corn Island, ¿no? No. Le dan de casa, como tenía el comandante general legalmente, era Juan Bautista Sacasa, él no se atreve a eso. Lo hacen, se ejecutan hay dos oficiales condenados a muerte. Uno que voló al campo de Marte, pero por otras razones, ¿verdad? Que no viene al caso. Una acción individual de protesta, que era uno de apellido López, y Abelardo Cuadra. Los dos son condenados a muerte, pero se las conmutan por prisión, y a Cuadra lo tratan por prisión. Al ser una persona que proviene de la familia granadina, le dan Granada por cárcel, ciudad por cárcel. Y López queda prisionero y le aplican la infuga. Porque Abelardo Cuadra, después de esto, se convierte en escritor. Cuentista principalmente, ¿no? Sí, participa en distintos movimientos. Por eso el libro se llama El Hombre del Caribe, que él le dicta la memoria a Sergio Ramírez Mercado, y ahí pues relata un poco de aventuras que hay en toda esa época, que hay la Legión del Caribe, en Panamá, en Costa Rica, en Cuba, Dominicana, Guatemala. Porque hay un momento en que él narra su experiencia en la lucha contra Sandino. Sí. ¿Verdad? Y termina diciendo que estaban equivocados. Sí. ¿Verdad? Es decir, concluye que estaban equivocados. Porque él se arrepiente de toda lo que él ha participado en contra de Sandino. En varias barbaridades. Él narra ahí cómo ejecutan a un niño, los marinos, o cómo... Sí. O sea, la ley fuga no es invento de Nicaragua, es invento de los marines. Que cuando tomaban prisioneros, los agarraban, se corrió, entonces lo mataban. Sí. Un poco es decir, en el periodo anterior, digamos, en la guerra civil, es lo que hacían las famosas palizas y las bebidas de aguachile, etcétera, las famosas, muy populares, pero quienes traen un poco de prácticas de ejecutar prisioneros como tendencia general son los marines. Y por eso es que se decía que la OGN estaba hecha imagen y semejanza. Sí. Los marines. Por ejemplo, cuando la persecución contra Sandino, se rinde el coronel Abraham Rivera para que respeten las 20, entre ellas 6 mujeres y todo lo demás, pero bueno, se rinde y la guardia los ejecuta. Los ejecuta, sí, sí. Eso era propio de la marinería, lo hicieron en Filipinas, lo hicieron en Haití, lo hicieron en Dominicana. Es propio. Cuando hablamos de Filipinas estamos hablando de inicios del siglo XX. Claro. Cuando ellos se apoderan de Filipinas después de que independizan, hubo un fuerte movimiento independentista. Entonces esas prácticas eran de ellos. ¿Qué sucede entonces? La rebelión, estas dos rebeliones son apagadas. Somoza da golpe de Estado contra Sacasa en 1936. En tanto, el núcleo de liberales encabezado por Espinosa Sotomayor, Leonardo Argüello y un grupo de liberales reconocidos se oponen a la candidatura. Entonces ahí funcionan las promotorías que había en los cuarteles EN y le dan golpe de Estado. Bueno, los Sacasa tampoco se atrevieron a defender el poder. Somoza se impone.
se establece el gobierno breve de transición de Carlos Brenes Jarquín, que le entrega el poder en el 37. Y gobierna hasta el 47. ¿Qué pasa en 1947? Ahí podríamos hablar de la tercera rebelión, nada más que ya está contra el poder político de Somoza. Ok, vamos a hacer pausa aquí justamente para regresar y hablar acerca de esa tercera rebelión que ya es política, ya no es de demandas laborales, digamos, y que han tenido las dos anteriores, la del 34 y la del 35. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Estamos conversando. Decimos que ya Somoza, siendo presidente y jefe director de la Guardia Nacional, porque tenía conservaba los dos cargos. Tenía los dos cargos. Enfrenta una tercera rebelión, pero esta ya es política. Una rebelión de la Guardia Nacional, pero esta ya es política. Y es política, están buscando cómo desplazarlo del poder. Ahora, hay que destacar de que ya en la de Abelardo se produjeron los primeros asesinatos de GN. Por ejemplo, los cabos que se negaron a declarar en contra de Cuadra en el Consejo de Guerra fueron desaparecidos. Y ya en el 47, ahí interviene la figura de Leonardo Argüello cuando se rebela contra Somoza, dice que no va a ser un títere, y desde el 1 de mayo que toma posesión, Somoza, recordemos que hizo un fraude abierto, volteó los votos, y en el caso de la toma de posesión, para demostrar pues que él no solamente no se había reelegido porque la población presionaba para que no se reeligiera. Entonces, en este caso, él trae invita a varias delegaciones. Y eso es muy importante, porque después rompieron relaciones con Somoza, con el gobierno de Somoza, con el gobierno que estableció después un otro títere. Pero bien, vayamos a ese momento. Cuando se dan los choques entre Argüello y Somoza, quita el nombramiento que tenía el hijo de Somoza, que pasó a ser mayor a la edad de 25 años, pasando por encima de todos los rangos. Era Anastasio Somoza de baile, ¿verdad? Pasa a ser mayor y después pasa a ser coronel. Los mandos militares están bien incómodos, principalmente por ese caso, porque habían otros aspectos que ya no les gustaban a ellos. ¿Qué pasa? Este sector apoya a Argüello. Entonces son los llamados constitucionalistas, porque están apoyando la Constitución al apoyar al presidente Argüello, y los llamados somocistas. Se dividen. Por supuesto, esta maniobra es conocida de que Somoza, para ganar tiempo, le dice a Argüello cuando Argüello le ordena que desocupe el país y que entregue pues el mando de la GN, que también es otro momento que dejan pasar. Cuando llega la reunión con Argüello, hay oficiales leales que están de acuerdo en capturarlo o hasta ejecutarlo, dicen ahí mismo. Pero el mismo Argüello se opone totalmente a eso, porque él se enmarca dentro de la constitucionalidad. 3 días después, eso fue el 24 de mayo, 3 días después está dando el golpe contra Argüello. Con el concurso, posteriormente, de algunos conservadores y algunos líderes liberales independientes como Carlos Paso, que declaran incapacitado para gobernar al presidente. Acompañan, en resumen, al exilio varios militares GN, algunos se quedan dentro. Es muy importante esto porque la misma represión que hay contra los militares que sacaron la cara implica que no repriman a algunos militares que están de acuerdo con Argüello. ¿Por qué? Porque en septiembre de 1947, paralelo a la rebelión de la Mina de la India, que lo organiza Emiliano Chamorro, y lo organiza, ahí vemos qué interesante esta alianza, y es yo diría que es la primera alianza, en el 48, GN y GN en activo, el Partido Conservador, activista, sobrevivientes de Sandino, y también participan socialistas. Yo diría que este 47 y se extiende hasta el 48 es muy interesante porque viene tomando forma una confrontación. Recordemos cómo había jugado Somoza en 44 para sacar al movimiento obrero del movimiento
fuerte movimiento opositor político que había en ese momento. Él rompe esa alianza cuando en el 46 empieza a volar cabezas. Ahí donde murió a golpes, nunca se pudo saber el nombre, un obrero activista de la base socialista llamado Patatón. Y había un acercamiento, una reunión entre Nicolás Arrieta, antes de que entrara a la presidencia, con Argüello. Entonces, pero vayamos a qué pasa con los GN. Emiliano organiza el golpe, pero también hay comprometidos algunos oficiales que no necesariamente son conservadores. Algunos son simpatizantes del PRI o simplemente son profesionales, o simpatizantes o ligados también al conservatismo, porque ahí es donde está Guillermo Cuadra, por ejemplo, el primo de Abelardo. De Abelardo, sí. Correcto. Entonces está Alfredo Noguera Gómez, están algunos militares, viejos conservadores, Alejandro Cárdenas, general, ¿verdad? Conservador, hijo del presidente Adán Cárdenas, que es el jefe militar de Emiliano, pues, del Partido Conservador. ¿Cómo se involucran los militares y cómo se involucran los sandinistas de Sandino, ¿verdad? Esa etapa de Sandino, en el asalto a la mina La India, en el ataque al Muelle de los Bueyes, y como vino sucediendo en todas las rebeliones que montaban los conservadores, siempre no había coordinación, unos llegaban, otros no llegaban o llegaban tarde. Y me recuerda también lo de la toma de los cuarteles de Inotepe y Iriambe, que fue la última, pues. Rebelión de los conservadores, así pasó lo mismo. Me contaba en una grabación que le hice a Domingo Sánchez Salgado que ellos reciben instrucciones del partido de presentarse, ubicarse frente al comando de Matagalpa, con revólveres para que no llamar la atención, porque van a apoyar el levantamiento que va a organizar el comandante de Matagalpa. Y a Matagalpa va a llegar el general Alejandro Cárdenas, pero el general Alejandro Cárdenas llega a Matagalpa y ahí tenían que llegar otros conservadores que no llegan, y él se pone nervioso y se va. Y el comandante estaba esperando que llegara esa gente para hacer el pronunciamiento. Mientras tanto, el teniente Guillermo Duarte, los tenientes Guillermo Duarte y Ramón Torres vienen de Huigalpa. Pero los conservadores que van a llevar el camión, que van a llevar con civiles que iban a armarse, no llegan. Julio Alonso lo queda esperando en el empalme de Huaco. Y él ya no puede regresar. Guillermo Duarte regresan a la unidad. Torres y Duarte regresan a Huigalpa y se reportan, pues no tienen problema. Pero Julio Alonso se queda atrapado. Entonces les dice a los soldados, regresen, le dice, ustedes tienen que, digan que yo los obligué, y se van para Matagalpa a esconderse, y luego salen para Honduras. En la mina La India, quienes jugaron un papel más importante fueron los remanentes de Sandino, al extremo, y casi entraron desarmados, armados de cuchillo, se apoderaron de dinamita, mataron a los guardias. Los conservadores que van representando a Emiliano se asustan y se fugan con los prisioneros que hace el coronel Ascensión Pulido. Algo inédito, se fugan, pues unos agarran para un lado y otros agarran, unos se le incorporan a la guardia y los otros son capturados después. Y hablando de las barbaridades de Pulido. Sí. Y los que le acampoñaban eran unos asesinos, etc. En el Muelle de los Bueyes, de igual manera, Nemesio, los hermanos Benavides y un apellido Hermógenes Pineda se toman el pueblo, se vuelan aparte de la guarnición, pero donde actúan con el telégrafo, no hay ninguna respuesta, emprenden la fuga. En la persecución, son gente con experiencia militar, emboscaron una patrulla que iba encabezada por el teniente Franklin Willow, me llamaban Fran, ¿verdad? Famoso represivo. Emboscan a la patrulla, le hacen un poco de baja, en eso también se va Franklin Willow, ¿no? Que eso le causó, como quien dice, castigo divino, ¿no? Porque las represiones que habían participado Willow se había destacado por su crueldad. Y se disuelven, pues agarran camino y se meten, era gente conocedora de la montaña, se perdió. Se supone que tomaron el rumbo para Honduras o para Costa Rica. Pero son las acciones más relevantes. También los campesinos conservadores que apoyan la rebelión de la India, que se defendieron con dinamita. Ok. Sí. Entre el 47 y el 54, ¿hay algo más? Sí, y la rebelión del 48, ajá, donde
Pero la rebelión del 48 prácticamente es un seguimiento, es decir, una continuación de la del 57. Emiliano, pues desde el exilio también participa, pero ya hay una nueva generación de opositores con mucho más disposición. Es muy importante esto. En el 47 es donde sale este grupo de militares que después va a participar en otras acciones, que tienen una conducta pues más decidida políticamente, más avanzada. En el 48 es una combinación también de todos estos elementos. Los opositores que mencionamos antes de distintas, está el Partido Liberal Independiente, están los conservadores, están los socialistas, están los sandinistas, están los exmilitares. Pero sucedió algo. Va a haber un movimiento que viene desde el norte y otro que viene desde el sur. En el sur se produce un hecho. Las armas pertenecientes a los nicaragüenses en el sur, donde hay una buena cantidad de hombres que logran entrenarse y cuentan con las armas que se las entregó el presidente Juan José Arévalo para Nicaragua. Pero Figueres hace un medio movimiento ahí, en los testimonios de Rosendo Gutiérrez y el testimonio de Orlando Blandino, dicen que fue una maniobra para apropiarse de las armas. Pudo haber sido, están las hipótesis, porque decían que hay una etapa de que, con mucho respeto de la familia Figueres colaboró con la CIA, puede ser que le hayan ordenado boicotear eso, porque era una cantidad considerable la que venía por la parte sur. Ahí se embarca el general Juan Gregorio Colindres, entra solo por el norte, no tiene el peso del apoyo del sur, o sea que la Guardia tiene posibilidades de concentrarse y logran aniquilar el grupo que entra con Colindres, que también estaba apoyado por el presidente Juan José Arévalo de Guatemala, sí. Y Toribio Tijerino, que se movía entre el exilio, entre Honduras y Costa Rica, conservador, pues que era nacionalista, antiimperial, había apoyado a Sandino. Eso es aplastado, y por supuesto que las capturas en la ciudad son enormes, y las torturas pues que son sometidos. Pues. Esa actuación viene increciendo, porque ya en el año 56, después del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García, eso de las capturas en las casas, a todo el que fuera opositor conocido, a todo el que fuera sospechoso de ser opositor, a todo el que hubiese dicho en algún momento en la calle y hubiese sido escuchado por alguien que haya dicho algo contra Somoza, los capturan, rafaguean casa, y demás, inmediatamente, es decir, en todos los días posteriores al 21 de septiembre de 1956, que es el ajusticiamiento, o más bien que disparan contra Rigoberto contra Somoza. Muy interesante, porque la GN, sobre todo cuando se reafirma el poder de Somoza, pero sobre todo después del 44, en esos años, se fortalece el cuerpo de confidentes. Lo que va a ser más tarde la OSN, la Organización de Seguridad Nacional. Bueno, la OSN es una institución, antes de la OSN se juega con los famosos confidentes que dependían de los comandantes GN. Sí. Porque la OSN le ayudan a institucionalizar pues, los norteamericanos, salida norteamericana. Pero también por la política de Guerra Fría hay un interés por parte de los norteamericanos de fortalecer los ejércitos latinoamericanos de los gobiernos que están bajo su dependencia. Y ya es la política también de Guerra Fría. Sí. Un conservador, por ser conservador, opositor a Somoza, le podían acusar de comunista. Yo vi en un listado que está hecho en base a orden alfabético, donde, por ejemplo, aparece el listado comunista, quien le encabeza Fernando Agüero, que era conservador, por ejemplo. Sí. Y por supuesto, eso que decíamos ya se convierte en una práctica totalmente. Sí, claro. A mí me recuerda algo de lo del 56, que cuando anduve haciendo ese trabajo, me decía un señor de apellido Sandoval que él está en un lugar que creo que es el Cesteo. El mismo día de la ejecución de Somoza, llegaron unos amigos a visitarlo, de uno de los municipios, y se están tomando pues sus tragos, comiendo ahí. Y entonces aquellos, ya nos vamos, mandan en carro. ¿Por qué se van a ir si esto se va a poner bueno? Dijo él. Lo oyó alguien, le costó una carceliada y una torturada, porque él lo dijo inocentemente. Claro, él se pudo haber referido a cualquier otra cosa, sí. Pues es decir, ¿por qué te vas? ¿Cómo te vas a ir, Rafael? Si esto se va a poner bueno ya. Se va a poner más bueno más noche, más tarde. Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso costaba eso, había confidentes por donde quiera. Entonces, ¿qué sucede? Los socialistas son en masa, en una noche, 80 dirigentes, 300 militantes en todo el país. Conservadores, estamos hablando de una suma de miles de personas que en distintos comandos, si empezamos a sumar la cantidad,
que capturan 50, 60, 70 en Río, todos los municipios, que capturan tantos en Ocotal. Estamos hablando de miles de capturados a nivel nacional, en el lapso de una semana. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa para referirnos al 54, porque el 54 tiene tal vez como cosa relevante el exilio que produce de guardias nacionales, que son justamente los que van desde el exilio, junto con otros opositores, se encuentran con Rigoberto López Pérez y son los quienes preparan a Rigoberto López Pérez para el 56. Justamente ese hecho es importante destacar. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, hablamos acerca de las rebeliones de la Guardia Nacional en contra de Somoza y nos referimos ahora a la de 1954. Hay una mejor planificación de alguna manera que las anteriores. En teoría se han logrado coordinar. Ahí hay una coordinación. Sí. Porque van a prepararle una emboscada a Somoza en una actividad que va a tener en Carazo. Entonces van a aprovechar un poco la geografía, las posibilidades que tiene el terreno para emboscar a Somoza. Es decir, aquí ya es aniquilarlo. Sí. Se hablaba de las famosas 3 S, que se iban los 2 hijos, porque estaba claro ya que incluso en el Pacto de los Generales de 1950, que lo hace Emiliano Chamorro, el hijo puede sucederle al padre según el acuerdo que había ahí. Y el hijo era el primer magistrado de la nación, por ejemplo. Entonces ya se hablaba del elemento dinástico, empezaba pues a carcomer. ¿Qué elemento, digamos, permite esto? El exilio está bien nutrido. Hay del Partido Liberal Independiente, además de conservadores militares y todo esto. Además, ideológicamente hay ciertos movimientos, también evolución, llamémosle. Por ejemplo, Luis Felipe Báez Bonet es el socialismo se ha tornado un elemento atractivo en medio de la Guerra Fría, en medio de la propaganda enorme que había anticomunista. Luis Felipe Báez Bonet, más conocido como hermano del otro, era un hombre que militó en el Partido Vanguardia Popular y el Partido Guatemalteco del Trabajo. Hermano de Adolfo. Hermano de Adolfo. Entonces era partidario del socialismo, militante. Y el caso de Rodolfo Romero, que ahí anda también. Y podemos mencionar algunos casos, pues. El caso de Adolfo Báez Bonet y su grupo eran partidarios del gobierno y las reformas que había realizado Jacobo Armen en Guatemala. Y de paso, ellos hablaban de realizar este movimiento para impedir que saliera una invasión que estaba preparando contra Guatemala. Ese era el decir de Báez Bonet, José María III, todo este grupo. Muchos de ellos habían estudiado en la Escuela Politécnica Militar de Guatemala y habían conocido personalmente a Armen, ¿verdad? Y la propaganda que tuvieron las reformas ahí fue atractivo. El exilio había de todo, el Partido Liberal Independiente, que de paso, gente que adquirió experiencia conspirativa, los que eran políticos que provenían del mismo Partido Liberal tradicionalista, pues había experiencia. Es decir, en algunos momentos, por ejemplo, Carlos Paso estuvo ligado a llamémosle las bandidencias de Somoza, está en el exilio, tiene recursos. Y hay un elemento internacional que es muy importante, aquí se produce apoyo, tanto de Guatemala como de Costa Rica. Pepe Figueres vuelve de nuevo, pero está como medio arrepentido de no haber prestado en el 48 los recursos y que permitió porque se fortaleciera más Somoza, y Somoza en el 52 le mandó una invasión. Sí. Mandó a los calderonistas y los armó revueltos con guardia y con presos, y entonces era una amenaza. Entonces hay un armamento que viene desde Guatemala, se traslada, y un armamento pero de gran cantidad. Eso es muy importante. Hubo coordinación y estuvieron bien armados. Es decir, el movimiento se coordinó, porque hay que ser más exacto en este caso. El movimiento, la sublevación, la emboscada, se coordina. El problema es la ejecución. En la ejecución se perdió la coordinación. Se perdió. Y no los apoyos que se esperaban. Porque bien, Emiliano se involucra cuando se da cuenta que Somoza no cumple.
lo pactado, pues le dieron curule, pero luego viene, declara que se va a reelegir, no hay ningún problema, y hace pues también empieza a reprimir a los conservadores. Emiliano ofrece poner a aportar 300 hombres. Logra involucrarse la UNAP. ¿Qué es la UNAP? La UNAP es un conjunto de conservadores, liberales independientes, etcétera, de individuos de otros partidos, incluso habían algunos socialistas como Arrieta, etcétera, que llegan a las reuniones, aunque no se involucraron, que involucraron más fueron conservadores. En conjunto con la cantidad de militares que logran entrar, digamos, clandestinamente al país, se habla de 98 sumados a los de UNAP, más los 300 de Emiliano, y habían prácticamente más de 400 armas, fusiles, y habían, bueno, se habla exactamente de 4 ametralladoras. Pero además ellos logran visitar a otros militares en activo y a unos inactivos. Porque el primer objetivo es tomarse la Loma de Tizcapa. Pero cuando no llegan los 300 hombres de Emiliano, ahí falla Emiliano, porque también se dice que cuando comienzan los ataques, empieza a leerse la virulencia de los ataques contra la Guatemala de Armen, empiezan a vacilar algunos conservadores del UNAP. Ahí está Fernando Agüero, ahí está Pedro Joaquín Chamorro, ahí está empiezan a flaquear, pero también Emiliano. Emiliano no aporta los famosos 300 hombres. Entonces es cuando dice Baepone, y ahí dice, habemos más oficiales que soldados, dice. Sumados a la UNAP quedan 98, pero de la UNAP, Unión Nacional de Acción Popular, que era una especie de rebelión de los jóvenes liberales y conservadores, opositores, contra los viejos, poniendo el nacionalismo, rechazando pues, un poco de cosas, que los convenios también que habían con Somoza. Este grupo empieza a flaquear también. Y ahí es donde viene el fenómeno que decíamos, la ejecución es la que falta. ¿Qué hacen ellos? Se apostan en el kilómetro, en la carretera Vieja León por ahí, porque Somoza va a agarrar, es la costumbre que tenía de ir a Montelimar. Y hay información a través de las mismas redes de los militares activos de que va para allá. Pero sucede algo. A Somoza lo llaman que tiene que ir a recibir ese día en el aeropuerto unos caballos que le envió Juan Domingo Perón de la Argentina. Sí. Y él era aficionado a los caballos, pues por supuesto, caballos de raza. Se va para allá. Uno de los conjurados en un ataque de histeria se emborracha, tiene 4 días sin dormir, que sería censurado toda la vida, le achacan la muerte de esa gente. Se va donde el general Montiel, se va pues, van a matar al general, ya mataron al general, que no sé qué. Entonces primero lo toman como borrachera, pero luego lo agarran. ¿Qué fue lo que pasó? Pero puede ser borrachera o no. Vayan a vigilar qué pasa ahí en ese punto que dice Cuando que ellos ven que no pasa Somoza y empiezan a sentir que pasan patrullas EN y todo eso, entonces en un momento aquí hay algo, pasó algo. O le avisaron a Somoza, bueno, agarran ellos tenían un camión, se montan en el camión, montan las armas que llevan y agarran para Carazo. Para Carazo, ok, correcto, sí. En Carazo, estamos hablando 4 de abril. En Carazo, un policía de tránsito que perfectamente, bueno, los hechos no pueden, digamos, reconstruirse. Pudieron haberle dado esto, más hombre, vamos rápido, sino de que uno de ellos se pone nervioso y le dispara al policía de tránsito. Entonces hay un intercambio de disparos, muere un cabo de GN, ¿verdad?, del comando del crucero, y un niño. Al ser disparo con armas de alto volumen, inmediatamente se avisa a la GN, entonces se dan cuenta que sí es verdad, que hay conspiradores y todo eso. Entonces se lanza una vasta movilización militar. ¿Qué hacen ellos? Optan por esconderse en los cafetales de Carazo. Sí. Hay una hacienda y le llamaban La Chiva de Silvio Chamorro, Rapacholi, que es opositor. Ellos se refugian ahí. Habían de los conjurados, habían militares y civiles, principalmente militares, conocían la zona, algo de la zona, y se refugian en una hondonada. El hombre que les empieza a llevar la comida, pues por un peón de Silvio, un hombre que depende de Silvio Chamorro, llamado Margarito Mendieta, ¿verdad?, de Iriamba, campesino, no sabe leer, pero se pone a ver guaro esa mañana con un amigo ahí y cuando él ve en los rótulos que empiezan están unos pasquines que se lanzaron, se han pegado ofreciendo 15.000, 10.000 córdobas, 5.000 córdobas, de acuerdo al cargo, ¿verdad?
Cuando le dice al amigo que él conoce, entonces le dice, están ofreciendo un poco de plata. Se va al comando de Diriamba, por supuesto que no le dan ni un peso, lo torturan, llaman a Managua y van y capturan en esa hondonada, los capturan a los marteros conjurados. El que logra ofrecer resistencia es Jorge Rivas Monte, que es un militar coronel preparado, y se rinde solamente ante Juan José Rodríguez Somoza, que es primo de, sobrino carnal de Tacho, ¿verdad? Pero gozaba de cierto respeto por ellos, porque también había estado en el Instituto Politécnico Militar de Guatemala. Entonces él le dice, soy yo, no te garantizo la vida. Por supuesto que eso le sirvió, capturado días después, y a él Jorge Rivas Monte, que era hondureño, logra sobrevivir hasta diciembre de 56, que lo asesinan pues, por gusto, porque él nada tenía que ver en lo de Rigoberto. ¿Qué sucede? Ahí los asesinan totalmente, hay una orden de no tomar prisioneros, estamos hablando de 28 muertos. La historia oficial, contada oficialmente, decía que en los combates habían muerto en los cafetales los sublevados. Pero lo cierto es que son capturados y asesinados. El único que le hizo resistencia, el último en ser capturado, es Rivas Monte con 5 hombres. Pero al tener experiencia militar, logra atenderlo, y bien armado, y logra hacerle baja a la guardia. Entonces aquellos no, dicen, es Rivas Monte. Entonces mandan a Juan José Rodríguez a garantizar que rindiera. Por ahí hay una historia que al no garantizarle la palabra que le dio el tío de no tocar a los prisioneros, dicen que de ahí fue que se volvió alcohólico Juan José Rodríguez, porque en ese momento tenía el rango, creo que de capitán o de mayor. Viene y además los rebeldes lo tenían en la lista para que él encabezara el ejército. Parece que había diferencia entre la familia. Bueno, eso es un asesinato, pero hay toda una serie de evidencias. Hay un oficial, un sargento que había estado a la orden de Gómez Urcullo, Ulises Gómez, de un capitán que hizo que el carro, el jipón donde lo llevaban, recorriera Diriamba para que la gente los viera, a ver si se garantizaba. En San Marcos, en todos esos pueblos hubo presencia. Allá dicen que la gente decía, allí llevan a Pablo Leal, que estaba en la foto. O sea, que los vio vivos varias gente y sin embargo los asesinaron. Sí, no garantizó. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué era lo que estaban, por qué la rebelión de abril? Bueno, era eliminar a Somoza, establecer un gobierno provisional, convocar a elecciones, pues desmantelar, digamos, la GN como aparato pues pretoriano, establecer un cuerpo profesional. Había militares que puede decirse que eran nacionalistas revolucionarios. Por ejemplo, Baebones, o pues los escritos de él es prácticamente no quiere nada con Estados Unidos. Hay una rebelión que diremos que es patriótica también. Sí. Vemos cuál fue el elemento clave, falla. Bueno, fue el involucramiento de conservadores. Fue un civil conservador quien los denunció, pues, y tal vez, bueno, en el estado que se encontraba psicológicamente deplorable, fueron los conservadores los que se retiraron de la rebelión. Lo más consecuente fue este grupo de militares, hasta el final pues dio su vida. Ahora, es muy importante que este grupo de sobrevivientes, son los que participan en el 56. El hermano de Agustín Alfaro, el teniente, el capitán Alfaro, entrena a Rigoberto, igual que Noel Bermúdez, igual que el que mencionamos, Guillermo Duarte, igual que Guillermo Marenco, que en el exilio de El Salvador, y ejecutan. La ejecución estaba ligada a un supuesto golpe militar. El golpe no se dio. El golpe contra Somoza se dio en el 56. Luego, lo último que hablemos de rebeliones así fue la del Afán en el 57, que fue en noviembre, diciembre. Que ya es contra Somoza de Baile. Contra el hijo de Somoza, ya es contra el sistema. Sí. Y lo que hablaríamos de esa coincidencia de abril 68 ya es otro elemento. Son académicos, como en este caso el teniente David Tejada y el subteniente, que era hermano de él, son egresados de la academia, pero ya existe el Frente Sandinista. Ellos no van a organizar una conspiración. Lo más que se llega es que logran que algunos militares acuerparlos, pero dentro de la... Pero ellos, independientemente de eso, es fortuito lo que ocurre, porque lo que se encuentran es con Morales. En un restaurante, en un bar. El Múnich, el famoso Múnich. Sí. Y tienen un altercado por X, Y razón que no necesariamente es política. No es política. La casualidad es que ya
los hermanos Tejada están trabajando en la clandestinidad, Sí. aunque hagan vida pública. Y hay un incidente en el Múnich donde prácticamente Moralito, un criminal de la GN, Mayor Morales, Oscar Morales, lo ve ahí, está con otro grupo y empieza a provocarlo. Entonces queda un militar con una pistola y tira un balazo al aire, juez David. Entonces se disuelven, pero la idea no se le quita a Moralito, sino que lo sigue, solicita la ayuda por radio de una patrulla, los captura, y en la misma fecha, coincidente con abril, se produce el asesinato de David. Que se va a conocer hasta una semana más tarde, cuando es presentado ante el juzgado, ante la corte, René, ¿verdad? Y René cuenta la muerte de su hermano. Es decir, cuenta me van a disculpar la palabra, la cachimbiada que les mete Moralito, porque no sé qué otra palabra podría haber para definir eso que ocurrió ahí, las torturas y demás. Sí, no. Y él... un acto exabrupto. Eso lo sé, pues, de fuente fidedigna. Doña Belia Peralta, su mamá, él le enseña una uña que tiene morada, René le enseña una uña que tiene morada, y le dice, así estaba todo, David. Todo el cuerpo. Sí. No, es que lo reventó totalmente. Sí. Otro elemento que es importante fue la honradez que tuvo el capitán Cedeño, Fernando. Sí. Que declara, a pesar de que los demás digan que murió como producto de un infarto, y él dice, no, murió víctima de la golpiza. Sí. Entonces eso no se lo perdonó Morales, y posteriormente... El doctor Cedeño es el que los atiende. Es que los atiende. Sí, después de la vapuleada. Sí. Es el que los atiende para reanimarlos. Y el rollo está de que David está muerto, y si le siguen golpeando a lo van a matar también, le dice. Entonces, claro, pero entonces Morales va confiado en que él va a declarar que fue producto de un infarto. Pero aquel fue honesto. Sí. Y se enemistó con varios compañeros de armas, pues por eso. Porque el guardia, según su visión, protege al guardia. Y eso se da un abril de 68, en la misma fecha en que se da lo de... Sí, con diferencia de un día. 4 de abril, la rebelión de la guardia en la que muere Leal, muere Baez Bones, que son, digamos, como las figuras representativas, y el 5 de abril del 68, que la muerte de David Tejada, Tejada Peralta. ¿Ya? Quiero agradecerle, doctor, esta platicada. El tiempo nos vuela. Cuando son estos temas tan interesantes, uno se quedaría aquí platicando. Gracias a tu persona por tener la oportunidad de dirigirnos y tocar estos temas. ¿Cómo no? Que no se queden en el aire, que los guardemos, parte de toda una experiencia histórica. Así es, parte del conocimiento universal que debemos de tener los nicas sobre nuestra propia realidad. Gracias por su atención, esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.